El día se ha ido. Ahora andará por otras tierras, llevando lejos luces y esperanzas, aventando bandadas de pájaros remotos, y rumores, y voces, y campanas. Ruidoso perro que menea la cola y ladra ante las puertas entornadas. Entre tanto la noche, como un gato sigiloso entró por la ventana, vi unos restos de luz pálida y fría y se bebió la última taza. Sí, definitivamente el día se ha ido. Mucho no se llevó, no trajo nada. Solo un poco de tiempo entre los dientes, un menguado rebaño de luces fatigadas. Tampoco lo lloréis, puntual e inquieto sin duda alguna, volverá mañana. Ahuyentará a ese gato negro, ladrará hasta sacarme de la cama, pero no será igual, será otro día. Será otro perro de la misma raza. Hija de Lilith, no te trajo a este mundo la costilla de un hombre, no dio vida a tu barro el aliento de un dios cansado. Has nacido del vientre de la primera mujer, brisa meciendo las espigas doradas, lámina de plata sobre la primera ola, pavesa incandescente huyendo de la llama hacia el cielo como una plegaria. No eres ángel redentor, ni acaricias las escamas del guardián del manzano. No quieres que llore a tu lado, ni elevarte a las alturas. No esperarás mi regreso tejiendo tristes sudarios. Hija de Lilith, luna radiante a la que aúllan los lobos, la que mece las mareas, la venerada por los locos, trazas tu propio camino con la férrea voluntad del que ha perdido todo o todo lo tiene. Trazas sendas en otras pieles, como los ríos siembran valles con la constancia del cautivo que marcan los muros tantas líneas como días. Hija de Lilith, no hay piedad para aquel que no supo adorar tu rostro. Tú eres la primera mujer sonriendo al último hombre. El poema se titula Gallos Sueños. Tenemos una paciencia verde y sólida como un caimán, una paciencia a prueba de balas y promesas. Sabemos aguantar con los delirios en acecho, hacer almácigos con nuestros odios mejores. Tenemos una esperanza blanca y prójima, como una paloma que ya no es mensajera. Tenemos una esperanza a prueba de terremotos y congojas. Sabemos esperar rodeados por la muerte, sabemos desvelarnos por la vida. Tenemos una alegría temprana como un gallo, una alegría convicta, maniatada y rabiosa. Sabemos cómo desatarla y sabemos que al alba cantarán los gallísimos sueños. Ado era el gato con más gracia de toda Andalucía. Vivía tan a gustito en su pueblo del sur de Cádiz, soñando siempre con zamparse un ratón enorme y comerse la sardina más grande. Había nacido con estrella, con duende, y eso se reflejaba en todos los aspectos de su gatuna vida. Igual te bailaba un fandango que te maullaba por bulerías, y es que Ado era mucho Ado. Por tenía hasta 2 amos, que vivían uno enfrente del otro, de cuyas casas entraba y salía cuando le venía en gana. Aunque quería mucho a todos los miembros de su gran familia, Ado sentía adoración por Curro, el hijo pequeño de su amo más joven. Él fue quien le encontró y le llevó hasta su hogar, y el gato suplió en gran medida la falta prematura de su mamá. El flechazo entre ambos fue instantáneo y se convirtieron en inseparables, siempre y cuando sus horarios coincidiesen, algo no demasiado sencillo, pues el felino pasaba fuera de casa mucho tiempo, en constante búsqueda de nuevas aventuras. No es que fuese un gato guapo, pero sí que era muy salado, lo que provocaba que casi todas las gatitas del barrio suspirasen por sus bigotes y él, como tonto, aprovechaba el tirón cambiando de novia todas las semanas. Sus días transcurrían de lo más placenteros, sorteando tejados a cual más alto, con un objetivo primordial: impresionar a su larga corte de admiradoras, que no dejaba de crecer, extendiendo así su fama de conquistador empedernido por todos los rincones de su provincia. Hola amigos, os voy a hablar de Aprende Valores con Lu, Ratón y Colibrí, primer libro escrito por nuestra escritora Rosa García Lozano. Os voy a contar
un párrafo de Ratón, el cantaor. Era súper feliz con su familia malagueña de ratones colorados. Todos juntitos vivían en un viejo arcón olvidado, sito en un precioso cortijo andaluz del siglo XVIII. Allí tenían absolutamente de todo, frondosa vegetación, todo tipo de insectos y muchos turistas, a los que siempre se les caía algo de comida, por lo que la salida al exterior de la finca se hacía del todo innecesaria. Ratón Cantaor era muy querido por todos, en especial por su madre, la ratona Luisa, de la que no se separaba ni un minuto y a la que ayudaba en todo lo que podía. Nuestro protagonista tenía además una bonita habilidad, cantaba. Sus bellos y melodiosas canciones eran constantes a lo largo del día, por lo que nuestra familia se acostaba y se levantaba siempre con una sonrisa. Estos que ves ahora, deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son sin embargo, no lo olvides, hijo, no lo olviden nunca, pase lo que pase, son lo mejor de España. Los únicos que de verdad se han alzado sin nada con sus manos, contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia, cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero. Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso, pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides. En esta época de confinamiento, Marcelino Camacho, Charlas en la prisión. En su capítulo 3 dice: asegurar la defensa cotidiana de los intereses de los trabajadores, asegurar la defensa de las mejoras conseguidas y tratar de ampliarlas constantemente, no solo es justo y humano, sino que es también eminentemente revolucionario. Sin embargo, no se puede olvidar que la lucha económica, la lucha reivindicativa, por sí sola, no conduce a la emancipación de la clase obrera, no conduce a su liberación de la explotación capitalista. La burguesía monopolista tiene medios, entre otros la inflación, para quitarnos con una mano lo que nos ha dado con la otra, lo que le hemos arrancado con nuestra lucha. El capitalismo utiliza el progreso técnico y científico para aumentar sus beneficios, con una explotación más intensiva. Aunque los salarios nominales crezcan, a consecuencia de las luchas de los trabajadores, la explotación de estos es cada vez mayor, en cuanto que cada vez se llevan menos parte de lo que ellos mismos producen. La solución a este problema hay que buscarla en la articulación de las reivindicaciones cuantitativas clásicas, aumento de salarios, disminución de la jornada de trabajo, seguridad social, rebajar la edad de jubilación, etc., con otra exigencia cualitativa nueva, la de que los trabajadores no acepten ser excluidos del control y de la gestión, que no acepten ser integrados pasivamente al sistema. Por todo esto, el movimiento obrero sindical, al mismo tiempo que paso a paso arranca concesiones a las clases dominantes, debe plantear con toda claridad a la clase obrera que solo la supresión de la sociedad capitalista puede resolver la cuestión social. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas, de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán,
Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las paílas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. «Las cosas tienen vida propia», pregonaba el gitano con áspero acento. «Todo es cuestión de despertarles el ánima». José Antonio Arcadio, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Y Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: «Para eso no sirve». Pero José Arcadio no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. «Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa», replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjuras. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de su mujer. Hola, me llamo Pachi Fernández y os voy a recitar un poema de mi poemario Ciudad Desierto. El poema se lo dediqué a mi madre y se titula ¿Y ahora qué? Ahora, que sé que me escuchas, miro a tu ausencia a los ojos porque necesito decirte algo. Sigo llorando en la ducha cada mañana para que no reconozcas mis lágrimas desde ese cielo al que me dijiste que te irías. Y te fuiste, sin decir adiós, a mí por lo menos nada. Yo sabía que necesitabas ese viaje porque quedarte aquí ya no te interesaba. Yo no tenía nada tan bueno que ofrecerte como el descanso que tú buscabas, ni siquiera la vida que iba a florecer en mis manos. Pero me rompió que te fueras así, tan de repente, aunque pareciera un siglo. Me quedé solo para siempre, rodeado de gente, de amor, de amistad, de nada. Solo para siempre porque tú ya no estás. Recuerdo cuando todo era blanco y no me dolías, las risas blancas, los besos blancos, los amaneceres blancos con sus noches blancas, y hasta las lágrimas eran blancas en aquellos días azules. ¿Y ahora qué? Sí, lo sé, ahora nada. Mi lectura va dedicada a Iñaki Gabilondo, periodista al que admiro desde hace muchísimos años. He recuperado estos días de confinamiento el libro Ciudadano en Gran Vía, cuando él era bastante más joven. Y voy a hacer una selección de la lectura. Ciudadano, después periodista. Hay huellas de todo lo que pasaba en España a lo largo y lo ancho de Iñaki desde que decidió ser periodista radiofónico, una especie rara en los años 60, cuando la radio estaba muda informativamente y estos profesionales solo tenían sentido y sitio en los periódicos. Un periodista que se define ciudadano antes que periodista, y el matiz no es baladí. Prefiero aburrirme como periodista y que mi país vaya bien que pasármelo de cine como periodista y que el país esté patas arriba. Basta echar un vistazo a las páginas que siguen. Aquí hay un alegato manifiesto, cierta nostalgia interior por haber sido felices, clandestinos e indocumentados,
rescoldos de añoranzas del tiempo de aventura que prologó la libertad bajo la transición, y el espanto ante el espectáculo de hoy por estar el periodismo como está, odiosamente ducho, de vuelta de todo, follonero y amargado. Hacer radio en un tiempo de oídos sordos. Esta situación lo saca de quicio. Pero Iñaki, que nos convoca a reflexionar, nos cuenta su caso, nos divierte o conmueve según le fue en la vida, que le dio palos y rosas y moviliza a la gente a pensar. ¿Tienen un rato? Piensen y duden. Nos propone. Iñaki no para de pensar ni de dudar. Yo todo lo he pensado antes. Hace 30 años que piensa y duda como ciudadano y como periodista. No ha resuelto aún todas las dudas, o es que cada día tiene más. ¿Acaso todo lo fié a una sola certeza? Un margen de esperanza. Voy a leer un fragmento del libro El Valle de los Lobos, que pertenece a la trilogía Crónicas de la Torre, escrita por Laura Gallego García, que es una autora española. Cae. El viento azotaba sin piedad en las ramas de los árboles, y su terrible rugido envolvía implacablemente la granja, que soportaba las sacudidas con heroísmo, dejando escapar solo algún crujido ocasional en las embestidas más fuertes. El cielo estaba totalmente despejado, pero no había luna, y ello hacía que la noche fuera especialmente oscura. Los habitantes de la casa dormían tranquilos. Había habido otras noches como aquella en su inhóspita tierra, y sabían que el techo no se desplomaría sobre sus cabezas. Sin embargo, los animales sí estaban inquietos. Su instinto les decía que aquella no era una noche como las demás. Tenían razón. Justo cuando las paredes de la casa volvían a gemir quejándose de la fuerza del viento, un repentino grito rasgó los sonidos de la noche. Y pronto la granja entera estaba despierta. Momentos más tarde, un zagal salía disparado hacia el pueblo, con una misión muy concreta. Su nuevo hermano estaba a punto de nacer y había que avisar a la comadrona lo antes posible. Mi cuento. Una mujer muy sabia. Se despertó una mañana, se miró al espejo y vio que tenía 3 pelos en la cabeza. Pensó, hoy me haré una trenza, y pasó un día maravilloso. Al día siguiente se volvió a mirar al espejo y vio 2 pelos en su cabeza. Se hizo la raya en medio y pasó un día gracioso. Al día siguiente se levantó y tenía un solo pelo y dijo, me haré una cola de caballo. Y pasó un día muy divertido. Al día siguiente se volvió a mirar al espejo y vio que no tenía ni un solo pelo en su cabeza. Y exclamó, hoy no tendré que peinarme. Moraleja, tu actitud es todo. Encara la vida con alegría, pues la felicidad está en nuestro interior. Siempre sé bondadoso, porque cada persona que te encuentres está peleando alguna clase de batalla. La vida no es esperar a que la tormenta pase, ni abrir un paraguas para que todo nos resbale. Es bailar bajo la lluvia. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Voy a leer un cuento muy cortito que está incluido dentro de la colección de relatos Mis recuerdos, tus recuerdos, publicados en la revista Rol de Zaragoza y escritos por mí, que soy Esperanza Mendieta Quintana. Están además ilustrados por mi prima Paola Annis y están dedicados a mi madre Esperanza Quintana Hernández porque son los recuerdos de su infancia. Los pepones. En Alicante había una tienda de juguetes muy cerca de nuestra casa y siempre ponían unos cestos en la puerta con cochecitos o cacharritos de barro para las cocinitas. Un día pusieron unos pepones de esos baratos en los cestos y la tía María Pilar se pasó por allí y se llevó uno. Y luego volvió a pasar y se llevó otro, y así hasta 4. Y cuando subía con el cuarto, la abuela lo vio. ¡Madre mía la que se armó! Le hizo confesar que tenía más. Los cogieron todos y los bajaron a la tienda. La abuela toda avergonzada y la tía María Pilar tan tranquila. El señor de la tienda le dijo, no se preocupe señora, que son cosas de niños. Y cuando llegaron a casa, la tía María Pilar sacó una cestita de hojalata con tapas y le dijo a la abuela, mira, mira lo que he cogido. Parábola de las 2 tinajas. Mañana
el mismo ritual. Colocaba sobre sus hombros un aparejo que tenía y a cada punta del aparejo amarraba una tinaja. Después salía al camino del río, llenaba las 2 tinajas y regresaba a la ciudad para entregar el agua a sus clientes. Pero una de las tinajas tenía muchas grietas y dejaba filtrar mucha agua. La otra tinaja era nueva y estaba muy orgullosa de su rendimiento, ya que su dueño obtenía mucho dinero con la venta del agua que ella llevaba. Al cabo de un tiempo, la pobre tinaja agrietada fue acomplejándose y sintiéndose inferior a la otra. Tanto que un día decidió hablar con su patrón para decirle que la abandonara, por ser ya casi inservible. «¿Sabes?», le dijo muy triste, «soy consciente de mis limitaciones. Yo sé muy bien que conmigo tú dejas de ganar mucho dinero, pues soy una tinaja llena de grietas y cuando llegamos a la ciudad estoy ya no hay nada que hacer. Por eso te pido que me perdones mi debilidad. Compra otra nueva tinaja que pueda hacer mejor el trabajo y abandóname a mí en el camino. Ya no te sirvo». «Muy bien», contestó el dueño, «pero ya hablaremos con más calma mañana». Al día siguiente, de camino hacia el río, el vendedor de agua tinaja agrietada y le dice: «Fíjate bien en la orilla de la carretera y dime lo que estás observando». «Nunca me había fijado», respondió la agrietada tinaja, «pero, en honor a la verdad, me doy cuenta de que el borde de la carretera está lleno de flores. Es algo muy hermoso». «Pues bien, querida tinaja», repuso sonriente el vendedor, «quiero que sepas que si las orillas de la carretera son como un bello jardín, es gracias a ti, ya que eres tú quien las riegas cada día cuando regresas del río. Hace ya mucho tiempo que me di cuenta de que tú dejabas filtrar mucha agua. Entonces yo compré semillas de flores de toda clase y de camino hacia el río una sembré en la orilla de la carretera. Y tú, al regresar del río, sin saberlo y sin quererlo, estuviste regando mi siembra. En sus grietas muchas semillas nacieron, los botones se abrieron y cada día, gracias a ti, puedo cortar unas flores, preparar un ramillete y dárselas a mi querida esposa». El buen hombre, inclinándose sobre el camino, comenzó a escoger las mejores flores del día para ofrecérselas a su mujer. Y esta vez la tinaja regó aún mejor el camino con el agua que se perdía entre sus grietas y la que brotaba agradecida de sus ojos. ¿En mi vida también hay aspectos envejecidos de los que puedo sacar partido? A mi alrededor puede haber personas que se sienten inútiles, pero tienen su valor. A veces me fijo más en lo útil que en el valor de las cosas y las personas por sí mismas. Una competición de sapos. El objetivo era llegar a lo alto de una gran torre. Había en el lugar una enorme multitud de gente dispuesta a vibrar y gritar por ellos. Comenzó la competición, pero como la multitud no creía que pudieran alcanzar la cima de aquella torre, «¡Qué pena! Esos sapos no lo van a poder conseguir. No lo van a conseguir». Los sapitos comenzaron a desistir.
pero había uno que persistía y continuaba subiendo en busca de la cima. La multitud seguía gritando: ¡qué pena! ¡No lo van a conseguir! Y los sapitos estaban ya dándose por vencidos, salvo aquel sapito que seguía y seguía tranquilo, y ahora cada vez más, con más fuerza. Ya llegando el final de la competición, todos desistieron, menos ese sapito que curiosamente, en contra de todos, seguía y pudo llegar a la cima con todo su esfuerzo. Los otros querían saber qué le había pasado. Un sapito fue a preguntarle cómo había conseguido concluir la prueba. Y descubrieron que el sapo era sordo. Puede que también yo consiga hacerme el sordo cuando intentan desanimarme. Yo desanimo a otro de alcanzar sus propósitos cuando suelo reforzar lo positivo o subrayo lo negativo. Cuentos para pensar de Jorge Bucay. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejan permanentemente. Hasta aquel estanque mágico y transparente se acercaron la tristeza y la furia para bañarse en mutua compañía. Las dos se quitaron sus vestidos y desnudas entraron en el estanque. La furia, que tenía prisa, como siempre le ocurre a la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada se puso al salir el primer vestido que encontró. Y sucedió que aquel vestido no era el suyo, sino el de la tristeza, y así vestida de tristeza la furia se fue. Muy calmada, muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ninguna prisa, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza, lentamente, salió del estanque. En la orilla se dio cuenta de que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, el vestido de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos tiempo para mirar bien, nos damos cuenta de que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. En este raro día del libro he elegido un libro titulado Distancia e incertidumbre. Es un ensayo escrito por el profesor de filosofía de la Universidad Complutense, Fernando Rampérez. El primer capítulo se titula Sobre el lugar de la distancia. Entre cada una de estas letras hay un hueco, entre cada palabra un espacio. De párrafo a párrafo hay que dejar sitio. Sin esos lugares nada ha lugar, no ha lugar a nada. Hacen falta vacíos para que se vaya tejiendo el sentido o hilvanando el relato, distancias para dar lugar y dejar sitio, rodeos. La historia se pone del lado del acercamiento y de la conexión y de la certidumbre. Quizá casi todos los poetas, muchos narradores y buena parte de los políticos han escrito miles de páginas sobre la cercanía, la solidaridad, la convergencia de individuos o pueblos, sobre la relación sabida y sobre la certeza. Innumerables son las líneas que vinculan la proximidad con el amor, o bien se lamentan del alejamiento por razón del amor mismo. Olvidan, pues, todos ellos, que sin distancia no hay acercamiento posible, que los lazos, sean de solidaridad o de acompañamiento, se extienden sobre una tierra de nadie que media entre dos personas, que la proximidad sigue dejando un hueco entre dos cuerpos, y es precisamente ese hueco el que hace posible el roce, el tacto, el contacto e incluso el cariño, con la inseguridad que comportan.
No hay razón, por tanto, para redundar en una apología del acercamiento. Trataremos más bien el elogio, ni siquiera una oda, menos aún una apología, de la distancia y la incertidumbre. Buscaremos la manera de dejar sitio, de dar espacio y dar tiempo, de ubicarse y distanciarse adecuadamente para poder contemplar tanto mejor el objeto. También cuando el objeto del que hay que alejarse, distanciarse, es uno mismo. Pues nada, en este tiempo de confinamiento, distancia, incertidumbre y alejamiento, pensemos cómo vamos a acercarnos a todo aquello que nos rodeaba antes y si queremos, pues mantener esas relaciones que teníamos o cambiarlas aprovechando esta pausa. Querida vida, mi muy querida vida, nunca antes me había asomado tantas veces a mi ventana. Ahora entiendo lo que siente mi gatita Mimi y por qué se asoma tantas veces a este pequeño agujero de 1,20 por 90 centímetros. Por las mañanas se nota silencio. Según va llegando el mediodía hay más bullicio, más animación. Las tardes varían, ruidosas, voces de niños, alguna reforma, ni furifá, luego los aplausos y poco a poco el silencio. Según va llegando la noche, veo cómo se encienden las luces en las ventanas de mis vecinos y pienso en la gran cantidad de esperanzas y de ilusiones que hay detrás de cada una. Por desgracia, también en algunas de ellas un profundo dolor. Mañana volverá a amanecer y pensaremos uno menos, pero también con muchos menos si los que tendremos que aprender a vivir. Así que, querida vida, mi muy querida vida, seguiré asomándome a la ventana con o sin mi gatita Mimi. Te daré los buenos días, te diré hasta mañana, pero sobre todo te voy a querer y voy a cuidarte porque cuando acabe todo esto te voy a necesitar. ¿Y de qué manera? Porque te lo mereces y porque yo lo valgo. El fragmento que voy a leer pertenece al libro El periodismo es un cuento, del autor Manuel Rivas, y se llama El olor de la sal. Uno de los olores que le gustan a Gulab es el de la sal y el tacto, porque es suave y áspera a la vez. Gulab es una muchacha, tiene 16 años, pero una voz que va más allá, como de otro tiempo. En silencio, al lado de su madre, ambas sentadas, las manos cogidas, parece una niña que vive un momento de reencuentro familiar. También el lugar es especial, el aula del Instituto Público de Mudigubda, en la zona rural de Anantapur. Un edificio modesto, en la soledad de un descampado próximo a la carretera, con un patio de tierra endurecida, agrietada, donde algunos árboles mantienen una posición heroica de reclutas de sombra. Algunos chicos y chicas asoman con discreción por las pocas ventanas abiertas, pues hay que mantener el sol a raya. La mayoría ha ido a comer. Gulab y su madre, Asmatbi, de 48 años, están sentadas en el lugar que normalmente ocuparía la persona que impartiera la clase. Y es ahí, cuando habla, cuando su presencia se transforma. Crece, deja de tener el tamaño de una niña. Gulab es ciega de nacimiento. Gran parte de su cara está afectada por un gran tumor. Viste con gusto, se toma mucho interés en su ropa, su estilo, sus colores. Se despierta muy temprano, hacia las 5 de la mañana, para lavarse y arreglarse. Pero al final, lo que le interesa, lo que centra su presencia, es lo que dice, lo que quiere expresar. Es la voz de una mujer sabia. Ha vivido y sentido cosas que no están a nuestro alcance. Ha convertido sus problemas en valores. El libro es El sol y sus flores, de Rupi Kaur. Es un libro de poesía. Para curarte tienes que llegar a la raíz de la herida y besarla todo el camino hasta arriba. Nos tiraron a un pozo para terminar con nosotras y así no tener que hacerlo ellos. Nos privaron tanto tiempo de un lugar que tuvimos que comernos entre nosotras para sobrevivir. Mira hacia arriba, mira hacia arriba, mira hacia arriba, mira hacia arriba. Para pillarnos mirándonos hacia abajo. ¿Cómo podemos competir entre nosotras cuando el monstruo real es demasiado grande como para derrotarlo solas? Cuando mi hija viva en mi vientre, le hablaré como si ya hubiera cambiado el mundo. Saldrá de mí en la alfombra roja, completamente equipada con el conocimiento de que es capaz de cualquier cosa que se le pase por la cabeza. El teatro es otra cosa. Capítulo 1. Hay que recordar
Hay que recordar. Más alto, por favor. La música, digo. ¿Puede estar un poco más alta? Así. Sí, me acuerdo muy bien. Estos que cantan son el trío Calaveras. Y la canción, un bolero, se llama Caminemos. No es el trío Calaveras. Son los Panchos. Han pasado ya tantos años, pero son ellos, estoy seguro. Sí, los Panchos. A los Calaveras los vi solo una vez, cuando se despedían de Casablanca, una sola sala de fiesta, como se llamaban entonces. Aquella noche, después de cerrar, nos quedamos unos cuantos con los Calaveras. En aquel tiempo obligaban a cerrar esos sitios muy pronto. Cosas de Franco, que como él no salía de noche. Su niña sí que salía con amigos y amigas. A veces se la veía en las salas de fiesta cuando había una atracción importante. Aún recuerdo su belleza, entre aristocrática y gitana, su mirada oscura. La recuerdo, sí. Ella y las amigas de su mesa estaban siempre muy bien vestidas, natural. Los dueños de esos locales también obligaban a vestirse bien a las chicas, pero era otra cosa, no había ni punto de comparación. El viaje a ninguna parte. Fernán Gómez. El mar es muy grande y un bote es pequeño y difícil de ver, dijo el viejo. Notó lo agradable que era tener a alguien con quien hablar, en vez de hablar solo consigo mismo y con el mar. Te he echado de menos, dijo. ¿Qué han pescado? 1 el primer día, 1 el segundo y 2 el tercero. Muy bueno. Ahora pescaremos juntos otra vez. No tengo suerte. Yo ya no tengo suerte. Al diablo con la suerte, dijo el muchacho. Yo llevaré la suerte conmigo. ¿Y qué va a decir tu familia? No me importa. Ayer pesqué 2, pero ahora pescaremos juntos, porque todavía tengo mucho que aprender. Tenemos que conseguir una buena lanza y llevarla siempre a bordo. Puedes hacer la hoja de un muelle de un viejo Ford. Podemos afilarla en Guanabacoa. Debe ser afilada y sin temple para que no se rompa. Mi cuchillo se rompió. Conseguiré otro cuchillo y mandaré a afilar la hoja de muelle. ¿Cuántos días de brisa fuerte nos quedan? Tal vez 3, tal vez más. Lo tendrá todo en orden, dijo el muchacho. Cúrese sus manos, viejo. Yo sé cuidármelas. De noche escupí algo extraño y sentí que algo se había roto en mi pecho. Cúrese también eso, dijo el muchacho. Acuéstese, viejo, y le traeré su camisa limpia y algo que comer. Tráeme algún periódico de cuando estuve ausente. Tiene que ponerse bien pronto, porque tengo mucho que aprender y usted puede enseñármelo todo. ¿Ha sufrido mucho? Bastante, dijo el viejo. Le traeré la comida y los periódicos, dijo el muchacho. Descanse bien, viejo. Le traeré la medicina de la farmacia para las manos. Al final de su vida, Margarita fue una abuela incansable, divertida y vital durante 15 años. Luego su cerebro empezó a desmigajarse. Su vida siempre me había hecho pensar en aquel verso de Miguel Hernández: no encontraréis a Lelia sino muy repartida como el pan de los pobres. Y al final la metáfora se hizo realidad. Margarita Durán murió el 22 de enero del 2015. Había firmado el testamento vital para que su vida no se prolongase artificialmente. Junto a su mesa había colgado un pequeño recorte con estas conocidas palabras del comandante Che Guevara: mañana cuando yo muera, no me vengáis a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad. Por eso y por su alegría evoco ahora un fragmento de una canción que ella no conoció, aunque todo indica que le gustaría. Se llama Bye Bye, Bye Bye, de la banda inglesa Chumbanjan, en traducción de Pilar Vázquez y Esteban Pujal. No desperdicie los días cuando yo me muera. Da cuerda al reloj, pide ayuda, persevera, llama a los amigos, deja las flores y el llanto no era un final, sino un principio lo que cantaba mi canto. Respira hondo, siente la vida en los huesos, disfruta del porvenir,
no de lo que ya hicimos. Guárdate tus oraciones, la pena y el dolor, ponle un estribillo a mi canto. Mientras tanto. En el umbral de la noche, de Marina Hernández. Poema Yo quiero ser reclamo de peces de colores. Adela. No sabemos si el sentimiento te atropella o eres tú quien se pone delante para ser derrumbada por él. Los altibajos del camino nos pillan sin zanco, resbalamos a cada momento y a cada momento remontamos el vuelo, dejando lejos lo que nos hizo caer. Yo quiero ser reclamo de peces de colores, pasear por las aguas de lluvia a esperar el arco iris me dibuje en color. Ser gris, azul o verde, sin que nada me indique, sin señalar a nadie, sin rozar lo que soy. Me desahogo en violines cuando suenan campana, adoro el nacimiento de las arpas de hierba. Si una guitarra llora, entono una canción. No me escondo detrás de las puertas, descorro las cortinas para mover la luz. Te echo de menos aunque sigas presente, lejana, cercana, como ausente. Añoro tu voz, rápida, alegre, ligera, igual que las ardillas de árbol en árbol, siendo el viento que me despeina de cada día, al que siempre riñe, al que siempre espero. Los crucigramas siguen encima de la mesa, los libros esperan abiertos, reconocidos, leídos, disfrutados, como antes, como entonces, como siempre. Volverán las oscuras golondrinas, yo volaré con ellas y siempre volveré. Quiero regalarte una palabra, la mejor de todas. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Compasión, que, como sabes, es la capacidad de meterse en el pellejo del prójimo y de sentir con el otro lo que él siente. Sí, me gusta, pero ¿por qué dices que es la mejor? Porque es la única de las grandes palabras por las que no se hiere, no se tortura, no se apresa y no se mata. Antes, al contrario, evita todo eso. Hay otras palabras muy bellas, amor, libertad, honor, justicia, pero todas ellas, absolutamente todas, pueden ser manipuladas, pueden ser utilizadas como arma arrojadiza y causar víctimas. Por amor a su Dios, encienden los cruzados las piras, y por aberrante amor matan los amantes celosos a sus amadas. Los nobles maltratan y abusan bárbaramente de sus siervos en nombre de su supuesto honor. La libertad de unos puede suponer prisión y muerte para otros y, en cuanto a la justicia, todos creen tenerla de su parte, incluso los tiranos más atroces. Solo la compasión impide esos excesos. Es una idea que no puede imponerse a sangre y fuego sobre los otros, porque te obliga a hacer justamente lo contrario. Te obliga a acercarte a los demás, a sentirlos y entenderlos. La compasión es el núcleo de lo mejor que somos. Conocí a un tío tan viejo y que había corrido tanto que su sombra siempre llegaba 3 o 4 segundos después que él. Estábamos sentados en un puente de piedra que pasaba por encima de un río pequeño que cruzaba un parque. No sé qué coño estábamos haciendo allí. Veníamos de alguna fiesta y era de día y a alguien le pareció buena idea bajar lo que nos habíamos metido dando un paseo por el parque. En general eran un montón de gilipollas cazando mariposas, pero yo andaba más interesado en los elefantes. Sé que hablo con mucha soltura de las miserias ajenas y que a veces no parezco nada mejor que un miserable que se excluye. Pero, ¿qué coño? Todos somos valientes en nuestros cuentos. El caso es que el viejo del puente era un sabio. Estábamos sentados en el puente de piedra y yo tenía esa sensación extraña de que las cosas no podían estar mejor. Me contó una historia de un elefante al que todos los cazadores disparaban. Era un elefante grande, como una montaña, y todos los cazadores pequeños, como una bala de fogueo, creían que podrían con él. Disparaban sus rifles y el elefante no caía. Estaba bien jodido, pero no caía. Según me contó, el elefante aguantó durante años aquella historia. Tíos incapaces de tumbarle disparándole a todas horas. Una vida demasiado dura incluso para un elefante. El viejo se quedó allí, a mi lado, durante un par de horas más, sin decir nada.
Supongo que trataba de averiguar si yo era una de esas personas capaces de estar calladas. Luego me dijo: chico, cualquier imbécil puede herir a una mujer, pero solo un hombre grande puede llevársela para siempre. La abuela de la calle Fuencarral. Hace días que no veo a la abuela, que, sentada en un cajón, me pedía algo de cariño con la mirada. Estaba instalada entre la óptica y la tienda de café de la calle Fuencarral, inerte, abrigada, callada. Sonreía de vez en cuando y la mayoría de las veces tragaba saliva al sentirse mirada bajando la cabeza. Recuerdo su pelo blanco, su pañuelo atado al cuello, su Rebeca gastada, sus zapatillas de lana. Era una mujer bella, pero su perenne expresión de tristeza, sus profundas arrugas delatoras de años y frío, esa postura hermética pegada a la pared convertían esa belleza de madre anciana en un elemento incómodo. Una abuela solitaria pidiendo dinero, una mujer de aspecto bondadoso, tirada en la calle pasando frío, una mujer de 85 años que podía ser tu madre, tu abuela, y que debería estar en la mesa camilla de su casa, con un café con leche caliente en las manos, tal vez viendo la tele, tal vez esperando a los nietos o dejándose querer por Navidad. Por todo eso era violenta su presencia, porque desde la dulzura se adivinaba la puta vida de la gente sin hogar. La abuela de la calle Fuencarral se llamaba Flor. Era uno de esos seres que te miran desde lo más hondo de su dolor, pero sin inquietarte, sin desafío. Su gracia sonaba tímido, en acento rumano, y su ligera sonrisa de agradecimiento era limpia de verdad. Alguna vez hablé con ella, alguna vez le pregunté, pero esa misma dulzura también iba acompañada de miedo, de silencio. Se adivinaba la red que a 4 calles de donde se sentaba le pedía el dinero conseguido. No voy a decir aquí lo que hice. No va de eso la columna, va de asco, de indignación, de miseria humana, la que me generan los indeseables que mientras dormía en otro portal, envuelta en mantas, le dieron una paliza esta semana. Voy a leer las primeras líneas del libro La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. En el momento en el que nadie parecía prestarle atención, Bernat levantó la cabeza hacia el nítido cielo azul. El sol tenue de finales de septiembre acariciaba los rostros de sus invitados. Había invertido tantas horas y esfuerzos en la preparación de la fiesta que solo un tiempo inclemente podía haberla deslucido. Bernat sonrió al cielo otoñal y cuando bajó la mirada, su sonrisa se acentuó al escuchar el alborozo que reinaba en la explanada de piedra que se abría frente a la puerta de los corrales, en la planta baja de la masía. La treintena de invitados estaba exultante. La vendimia de aquel año había sido espléndida. Todos, hombres, mujeres y niños, habían trabajado de sol a sol, primero recolectando la uva y después pisándola, sin permitirse una jornada de descanso. Solo cuando el vino estaba dispuesto para hervir en sus barricas y los ollejos de uva habían sido almacenados para destilar orujo durante los tediosos días de invierno, los payeses celebraban las fiestas de septiembre, y Bernat Estañol había elegido contraer matrimonio durante esos días. La trenza fue uno de los fenómenos editoriales del 2017. Laetitia Colombani aborda la historia de 3 mujeres nacidas en continentes muy dispares. Smita, Julia y Sara no se conocen, pero tienen en común el empuje y el tesón de las mujeres que rechazan lo que el destino les ha reservado y se rebelan contra las circunstancias que las oprimen. Como hilos invisibles, sus caminos se entrelazan, formando una trenza que simboliza la voluntad inquebrantable de vivir con esperanza e ilusión. Y este es mi fragmento elegido. Perdón. Cuando vuelve a abrir los ojos, la sorpresa la deja muda. Recién afeitada, su cabeza se le antoja más pequeña. Se parece a su hija cuando tenía 1 año, antes de que le creciera el pelo. Un bebé, eso es lo que parece. Trata de imaginar la reacción de sus hijos.
Lo sorprendería verla así. Puede que un día se lo enseñe, más adelante tal vez, o no. Se coloca la peluca sobre el cráneo liso tal como le ha enseñado la mujer peluquera y se arregla el pelo que ahora es el suyo. Ante la imagen que le devuelve el espejo, tiene una certeza: vivirá. Verá crecer a sus hijos, los verá convertirse en adolescentes, adultos, padres. Lo que sobre todo desea es saber cuáles serán sus gustos, sus aptitudes, sus amores, sus talentos. Acompañarlos por el camino de la vida será siempre esa madre indulgente, cariñosa y atenta que camina a su lado. Saldrá victoriosa de este combate, puede que ensangrentada, pero por su propio pie. No importa cuántos meses, cuántos años, cuánto tiempo haga falta. A partir de ese momento, dedicará toda su energía, cada minuto, cada segundo, a luchar con uñas y con dientes contra esta enfermedad. Voy a leer el primer capítulo del precioso y triste libro La voz dormida, escrito por Dulce Chacón. Ella fue una escritora y poeta española maravillosa que nos dejó demasiado pronto, a los 49 años. Y bueno, como muestra de su obra, principalmente centrada en la represión franquista, este libro que me conmovió muchísimo. La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia. Tenía los ojos oscuros y no hablaba nunca en voz alta. Solo cuando la risa le llenaba la boca se le escapaba un «ay, madre mía de mi vida», que aún no había aprendido a controlar, y lo repetía casi a gritos, sujetándose el vientre. Se pasaba gran parte del día escribiendo en un cuaderno azul. Llevaba el cabello largo, anudado en una trenza que le recorría la espalda, y estaba embarazada de 8 meses. Ya se había acostumbrado a hablar en voz baja, con esfuerzo, pero se había acostumbrado, y había aprendido a no hacerse preguntas, a aceptar que la derrota se cuela en lo hondo, en lo más hondo, sin pedir permiso y sin dar explicaciones. Tenía hambre y frío, y le dolían las rodillas, pero no podía parar de reír. Reía porque Elvira, la más pequeña de sus compañeras, había rellenado un guante con garbanzos para hacer la cabeza de un títere, y el peso le impedía manipularlo, pero no se rendía. Sus dedos diminutos luchaban con el guante de lana, y su voz, aflautada para la ocasión, acompañaba la pantomima para ahuyentar el miedo. El miedo de Elvira, el miedo de Hortensia, el miedo de las mujeres que compartían la costumbre de hablar en voz baja, el miedo en sus voces y el miedo en sus ojos huidizos para no ver la sangre, para no ver el miedo, huidizo también, en los ojos de sus familiares. Era día de visita. La mujer que iba a morir no sabía que iba a morir. Del libro de Luis Piedrahita, cambiando muy poco, algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto. Gente que de lejos es muy guapa, pero de cerca es muy fea. Pasa con frecuencia. Personas que sufren el síndrome del cuadro impresionista, de lejos se ven genial, pero cuando te acercas se desdibujan. Son ideales para tener una relación a distancia. Típico romance de semáforo. Ves a una persona epatante al otro lado, pero según avanzas te vas desengañando, y cuando por fin está adelante, ese momento en el que te cruzas con ella, lo mejor es pasar de largo. ¿Cómo podemos denominar a ese tipo de persona? Yo propongo pibón borriquero. Persona que tiene un buen lejos, musa de miope. Dícese de la gente que en la distancia es un pibón, pero de cerca es un cardo. Ejemplo práctico. Mi amiga Ana es un pibón borriquero. Cuando está lejos la llamamos Ana Pibón, y cuando está cerca, Ana Cardo. Mentes maravillosas, lo que piensan y sienten los animales. Carl Safina. Durante mucho tiempo, la fuerza de otras criaturas inspiraba un profundo respeto y una distensión eficaz.
Durante este largo periodo de ensueño, de treguas y ruegos mágicos, pedíamos a las criaturas más fuertes y más astutas que no nos guardaran rencor y que se limitaran a vivir su vida. A medida que la astucia humana aumentó, nuestro respeto por ellos se debilitó. Nuestras armas se hicieron más fuertes. Su fortaleza ya no nos inspiraba temor. Matamos lobos, ballenas, elefantes y otros animales no porque sean inferiores, sino porque podemos. Como podemos, nos decimos a nosotros mismos que son inferiores. Al igual que sucede cuando tratamos con otros pueblos, la superioridad intelectual y moral es irrelevante. Normalmente, lo que importa es la fuerza bruta y si el fuerte puede salirse con la suya. Spinoza, filósofo neerlandés del siglo XVII, escribió: «No niego que las bestias sientan, niego que eso no impida considerar nuestra propia ventaja y utilizarlas como nos plazca». Resulta tentador pensar que si puedes debes, ya que esto simplifica la toma de decisiones en el trato que damos a todo, desde la carne hasta las personas. Otros animales no pueden negociar, pero este no es el factor decisivo. Los humanos sí que pueden, pero solo desde la fuerza. La gente oprimida, esclavizada y explotada. Ser capaz de defenderte usando un lenguaje complejo y una sintaxis no siempre te permite lograr tus objetivos. El dinero habla, las armas hablan y ninguna de estas cosas necesita la sintaxis para hacerse entender. Nos permitimos utilizar la excusa de que los animales no son capaces de hablar, pero de lo que no son capaces es de defenderse. Ojalá pudiera medirse el dolor humano con números claros y no con palabras inciertas. Ojalá hubiera una forma de saber cuánto hemos sufrido y que el dolor tuviera materia y medición. Todo hombre acaba un día u otro enfrentándose a la ingravidez de su paso por el mundo. Hay seres humanos que pueden soportarlo. Yo nunca lo soportaré. Nunca lo soporté. Miraba la ciudad de Madrid y la irrealidad de sus calles y de sus casas y de sus seres humanos me llegaba por todo mi cuerpo. He sido un eceomo, no entendí la vida. Las conversaciones con otros seres humanos se volvieron aburridas, lentas, dañinas. Me dolía hablar con los demás. Veía la inutilidad de todas las conversaciones humanas que han sido y serán. Veía el olvido de las conversaciones cuando éstas aún estaban presentes. La caída antes de la caída. La vanidad de las conversaciones, la vanidad del que habla, la vanidad del que contesta. Las vanidades pactadas para que el mundo pueda existir. Fue entonces cuando volví otra vez a pensar en mi padre, porque pensé que las conversaciones que había tenido con mi padre eran lo único que merecía la pena. Regresé a esas conversaciones, a la espera de lograr un momento de descanso en mitad del desvanecimiento general de todas las cosas. Desde el punto de vista del búho, del murciélago, del bohemio y del ladrón, el crepúsculo es la hora del desayuno. La lluvia es una maldición para el turista y una buena noticia para el campesino. Desde el punto de vista del nativo, el pintoresco es el turista. Desde el punto de vista de los indios de las islas del Mar Caribe, Cristóbal Colón, con su sombrero de plumas y su capa de terciopelo rojo, era un papagayo de dimensiones jamás vista. Desde el punto de vista del sur, el verano del norte es invierno. Desde el punto de vista de una lombriz, un plato de espaguetis es una orgía. Donde los hindúes ven una vaca sagrada, otros ven una gran hamburguesa. Desde el punto de vista de Hipócrates, Galeno, Maimónides y Paracelso, existía una enfermedad llamada indigestión, pero no existía una enfermedad llamada hambre. Desde el punto de vista de sus vecinos del pueblo de Cardona, el Toto Zaug, que andaba con la misma ropa en verano y en invierno, era un hombre admirable. El Totó nunca tiene frío, decían. Él no decía nada. Frío tenía. Lo que no tenía era un abrigo. Os voy a leer un pequeño fragmento de una obra titulada Siddhartha, que habla sobre el crecimiento personal de un joven en la época de Buda. Esta novela está escrita por Hermann Hesse, que fue un escritor alemán que vivió entre 1877 y 1962. Bueno, este fragmento empieza así. Govinda habló: Amigo, el nirvana no es únicamente una palabra.
también es un pensamiento. Siddhartha continuó. Un pensamiento, indudablemente. Querido amigo, debo confesarte que no encuentro mucha diferencia entre palabra y pensamiento. Dicho más claramente, de los pensamientos no espero mucho. Espero más de las cosas. Por ejemplo, aquí, en esta barca había un hombre, mi predecesor y maestro, un santo varón que durante muchos años ha creído en el río y en nada más. Se dio cuenta que la voz del río le hablaba. Ella le instruyó y enseñó. De ella aprendió. Para él, el río era un dios. Ignoró por muchos años que cada viento, cada nube, cada ave, cada escarabajo es tan divino y tan sabio y puede enseñar tanto como el venerado río. Cuando este hombre se marchó al bosque, ya lo sabía todo. Sin haber tenido maestros, sin libros, sabía más que tú y que yo, solamente por haber creído en el río. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Hay que ir cerrando puertas y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en los porqués. El desgaste va a ser infinito, porque en la vida todos y todas estamos encaminados a ir cerrando capítulos y seguir adelante. No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué, lo que sucedió, no sucedió, y hay que soltarlo, hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculo con quien no quiere tener vínculos con nosotros. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Por eso, a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, romper papeles, tirar documentos y vender o regalar libros. Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación. Dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida hay que aprender a perder y ganar. Hay que vivir solo lo que tenemos en el presente. El pasado ya pasó. No esperes que lo devuelvan. El prender tu televisor personal para darle al asunto lo único que consigue es dañarte mentalmente, envenenarte y amargarte. La vida está para adelante, nunca para atrás. Tú ya no eres el mismo que fuiste hace 2 días, hace 3 meses, hace 1 año. Ni serás el mismo, ni el entorno al que regresas será igual, porque la vida nada se queda quieto, nada es estático. Cuando pueda ir a Madrid, moreno mío, unos churros San Ginés me voy a comer. Pasearé por la calle La Gran Vía hasta que no pueda más con mis pies. Cuando podamos estar todos unidos y tomando una cerveza en lavapiés, será porque el virus ya se ha ido y al final hemos podido con él. Madrid, Madrid de mi alma, Madrid. Qué cruel es lo que nos está tocando vivir. Sigo encerradita en casa, porque no puedo salir. Con las ganas que tengo de pasear por mi Madrid, pero aquí sigo encerrada por sobrevivir. Pero te juro que no te olvido, en mi retina te llevo. Y cuando todo esto termine, y lo digo en voz muy alta, en mi casa no entraré, y esa cervecita con vosotros el lavapiés me tomaré. Dejadme imaginar, puesto que los datos son tan difíciles de obtener, lo que hubiera ocurrido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada, llamada Judith, pongamos. Shakespeare, él, fue sin duda, su madre era una heredera, a la escuela secundaria, donde quizás aprendió el latín, Ovidio, Virgilio y Horacio, y los elementos de la gramática y la lógica. Era, es sabido, un chico indómito que cazaba conejos en vedado. Quizá mató a algún ciervo y tuvo que casarse, quizás algo más pronto de lo que hubiera decidido, con una mujer del vecindario que le dio un hijo un poco antes de lo debido. A raíz de esta aventura, marchó a Londres a buscar fortuna. Sentía, según parece, inclinación hacia el teatro. Empezó cuidando caballos en la entrada de los artistas.
Encontró muy pronto trabajo en el teatro, tuvo éxito como actor y vivió en el centro del universo, haciendo amistad con todo el mundo, practicando su arte en las tablas, ejercitando su ingenio en las calles y hallando incluso acceso al palacio de la reina. Entretanto, su dotadísima hermana, supongamos, se quedó en casa. Tenía el mismo espíritu de aventura, la misma imaginación, la misma ansia de ver el mundo que él, pero no la mandaron a la escuela. No tuvo oportunidad de aprender la gramática ni la lógica, ya no digamos de leer a Horacio ni a Virgilio. De vez en cuando cogía un libro, uno de su hermano quizás, y leía unas cuantas páginas. Pero entonces entraban sus padres y le decían que se zurciera las medias o vigilara el guisado, y no perdiera el tiempo con libros y papeles. Sin duda hablaban con firmeza, pero también con bondad, pues eran gente acomodada que conocía las condiciones de vida de las mujeres y querían a su hija. Seguro que Judith era en realidad la niña de los ojos de su padre. Quizá garabateaba unas cuantas páginas a escondidas en un altillo lleno de manzanas, pero tenía buen cuidado de esconderlas o quemarlas.